25,5 marcó finalmente la inflación del mes de diciembre, el último mes del año y el primero o mitad en realidad de mes del gobierno de Javier Milei, con la devaluación mediante y con el arrastro de un pésimo año heredado del gobierno anterior cuando estamos hablando de los precios, sobre todo minoristas. Esto es lo que hoy difundió el INDEC. Con los números entonces con los que cierra un año para el olvido a nivel de precios. Sin lugar a dudas, diciembre 25,5% lo mensual. Termina el año la Argentina con una inflación del 211,4%. La ubica como la mayor inflación en América Latina y también quizás como la más alta del mundo. Sin lugar a dudas, incluso superando a Venezuela, que en la mensual hace rato que tenía mejores números que la Argentina. Nos metemos rubro por rubro porque, bueno, hubo bastantes alzas en diferentes rubros, sobre todo en bienes y servicios varios. Fíjense la suba, 32,7%, estamos hablando de apenas un mes. Salud, ahí entra prepaga y entra también el precio de los medicamentos, 32,6%. El transporte, 31,7%. Y equipamiento y mantenimiento del hogar también arriba del 30%, cerrando en este caso 30,7%. Vamos ahora a la información que tiene que ver con los alimentos, porque alimentos y bebidas no alcohólicas tiene un promedio del 29,7%, pero ustedes van a ver después en el desagregado allí en los distintos productos y las cifras son realmente siderales. Arrancamos por productos de primera necesidad, productos básicos, si se quiere. A ver, compartimos. Limón, 68,7%. El aceite, 56,6%. El arroz, 52,6%. Harina, 52,3%. Y detergente, 48,8%. Todos números que incluso hasta duplican la inflación general medida por el INDEC. Sin lugar a dudas, y cuando medimos la anual de los alimentos también, supera por unos 40 puntos a los 211 que marca la inflación promedio de todo el año, ¿no? Algunos otros rubros que destacamos dentro de alimentos y bebidas no alcohólicas: el shampoo, 48,3%, el asado, 43,6%, el pan, 38,4%, la banana, 31% arriba, y la yerba, como les contábamos ayer, 30,7%. No había tenido tanto impacto como en otros rubros justamente en la medición de la inflación. Bien, hoy el presidente Javier Milei habló antes de que conocerse el número del INDEC diciendo que si había alrededor del 30% la inflación, había que aplaudirlo al ministro de Economía, Caputo. Si 30 mostraba un gran logro del ministro Caputo, un número por debajo de eso significaría que el éxito alcanzado es rotundo, porque si vos ya estabas en 25 en la segunda semana y que eso, digamos, te llevaba a una dinámica de 45, por lo tanto yo te diría que estaríamos frente a un caso inédito donde quebraste la inercia inflacionaria ya directamente en la cuarta semana, ¿eh? Pero si estamos en ese número, digo, festejás. Tiene Bueno. que llamarlo a Caputo y felicitar. Bueno, muy optimista se mostraba el presidente esta mañana antes de conocerse el número. Evidentemente, ya hace días que venía hablando de que sería un numeroso alrededor del 30%, porque según el gobierno esperaban un 45%, aunque ninguna de las consultoras privadas estaba, claro, Claudio, ninguna estaba hablando de esos números. Todos eran alrededor del 30%. De todas maneras, 25,5% es una cifra altísima. Está con nosotros Guido Lapa, economista, para, bueno, compartir algunas apreciaciones. Arrancamos por esto último, Guido. ¿Es para celebrar de alguna manera, como dijo el presidente hoy? Yo creo que de ninguna manera, que la mayor parte de los argentinos hoy está mucho peor de lo que estaba hace un mes, que siempre decimos que la inflación es de alguna manera la autopsia, es ver el resultado de lo que ya pasó, pero es indudable que a lo largo de todo este mes y lo que lleva ya enero, la gente está viviendo mucho peor de lo que vivía antes. Veíamos el número de alimentos, que siempre es una referencia porque
quienes tienen menores ingresos destinan una mayor parte de su consumo a los alimentos y estamos hablando de un 29,9%, es decir, un 30% del aumento de los alimentos. Yo no conozco a nadie, no sé ustedes, que sus sueldos, sus ingresos, su jubilación haya aumentado 30% en este mes. Entonces, somos todos mucho más pobres de los que éramos antes. El gobierno me parece que se da una política de decir, bueno, podría ser peor, pero yo me encantaría preguntarle a Milei si quebró la inercia inflacionaria, como él decía recién, ¿por qué todas las estimaciones de enero y de febrero nos hablan que vamos a volver a tener no solamente una inflación de 2 dígitos, sino una inflación de 2 dígitos que va a empezar con 2? Entonces me parece que la inercia sigue corriendo a una velocidad muy parecida a la que estaba y que la única posibilidad de que festejen algo es alguna fantasía del presidente. Ahí se hablaba que en los primeros meses, Guido, la inflación iba a estar entre diciembre, enero y febrero, en definitiva, la acumulada de esos 3 meses cercana al 80%. Sí, por eso también lo que yo me permito pensar y pronosticar de alguna manera es que seguramente el dólar competitivo que ellos ponían en 800 en el mes de diciembre, para marzo, con un 80% de inflación, ya les va a quedar a su criterio atrasado. Entonces seguramente tengamos una nueva devaluación y ahí aparece una gran incógnita, que es si esa devaluación, que yo doy casi por descontado que va a ocurrir en el mes de marzo, fines de febrero, principio de marzo, se va a trasladar a los precios de la misma manera en la que se trasladó o si, por el contrario, la recesión, porque ya empezamos a sufrir la recesión, porque ya empezamos a ver una caída de las ventas, 13% informó la Cámara de la Mediana Empresa de diciembre los últimos días. Entonces hay que ver si la recesión aminora un poco el traslado a precios o si seguimos en una dinámica que es mundialmente conocida como la espiralización y que finalmente nos puede llevar a un terreno muy complicado. Guido, ¿cuánto de ese 25,5% que mostró hoy el INDEC es responsabilidad del gobierno anterior y de esa inercia inflacionaria que dejó en el último dato del gobierno de Alberto Fernández completo, que fue arriba del 12%? ¿Y cuánto es responsabilidad del nuevo gobierno desde el 10 de diciembre con la devaluación en el medio? A ver, yo creo que hay responsabilidades compartidas, que ninguno de los dos puede ser eximido, ni decir yo acá no tengo nada que ver, porque por un lado es indudable que Sergio Massa y el gobierno de Alberto Fernández dejó una inflación reprimida, que dejó desequilibrios macroeconómicos muy pero muy importantes, y también es cierto que la manera que decidió este gobierno, Caputo y Milei principalmente, atacar esos problemas fue a través de una devaluación muy importante de 400, 800 y eso se trasladó a los precios, fue con un naftazo del 120% que se trasladó a los precios, es decir, uno estudia incluso otros programas económicos de la historia argentina, tiene mucho olor a Rodrigazo y el Rodrigazo, lejos de llevar una estabilización, llevó a una de las inflaciones más grandes que se conocían hasta entonces. Entonces, creo que hay una parte que tiene mucho que ver con la herencia recibida, si se quiere, y que hay otra parte muy, muy importante que tiene que ver con cómo este gobierno plantea llevar adelante su política económica. Estamos peor, como dice el presidente Milei, también peor que en la época del Rodrigazo, y también otros políticos afirman que estamos peor que en la crisis del 2001. Mirá, depende qué variable se mire, pero indudablemente nosotros venimos de muchos años de deterioro. El Rodrigazo fue un plan económico dramático para el pueblo argentino, llegó a la primera huelga general contra un gobierno peronista en toda la historia, pero en un contexto en donde la pobreza por ahí era del 4%. Ahora estamos hablando de un contexto muy complicado macroeconómicamente, con una pobreza del 45%, con indicadores monetarios muy, muy malos, la cantidad de pesos que hay dando vueltas en la economía, etc. Entonces, la verdad es que hay algo que dice Milei que le tengo que dar la razón, que hay elementos de distintas crisis económicas conjugándose en la situación actual, pero que la manera que plantea el gobierno atravesar esa crisis me parece que va a ser muy nociva para la gran mayoría del pueblo argentino. ¿Qué escenario estás viendo de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Este enero también bastante caliente a nivel de precios y lo que está por venir con los anuncios del gobierno de aumentos, por ejemplo, en el transporte público, de aumento de las tarifas que se va a venir a partir de enero, febrero y marzo con un cronograma de suba de 33%?
Yo no creo que por eso, que la inflación vaya a minorar en los próximos meses. Me parece que de la mano de la liberalización general, como planteó el gobierno, del precio de los alquileres, la liberalización del precio de la medicina prepaga, de en definitiva preparar un tarifazo de una magnitud todavía desconocida, porque estuvieron las audiencias públicas, pero no sabemos de cuánto va a ser. Si finalmente ocurre esta devaluación que yo estoy anticipando, bueno, y ellos quieren seguir teniendo el precio de la nafta a $1, pero a $1 que va cambiando. Es decir, hay muchos elementos que nos permiten pensar que el problema inflacionario no se va a contener en el corto plazo, y yo me permito preguntarme si el gobierno lo quiere controlar o si finalmente no plantea valerse también de la inflación como una forma de licuar los pesos, como una forma de bajar un poco el gasto, seguir sumando recursos, achicar el déficit de esa manera, y quién te dice terminar con la dolarización, que fue el caballito de batalla, pero que necesita atravesar toda una situación muy penosa para el pueblo y que parece el gobierno, sin hablar del tema, estar haciendo toda la tarea para que eso ocurra. Guido, el promedio de diciembre fue 25,5%, pero la inflación núcleo, que no tiene que ver con los precios estacionales ni con los precios aquellos que están controlados o contenidos, llegó al 28,3%, que ese dicen es el verdadero problema. El real. Sí, sí, indudablemente. Recién ustedes repasaban rubro por rubro de cómo se compone ese 25,5%, y es cierto que hay muchos rubros que estuvieron bastante por debajo de ese promedio y otros que son más importantes y más sensibles. Mencionábamos recién el de los alimentos, que tuvieron un aumento muy por encima de ese 25%. Entonces, si a eso le sumamos el impacto que tiene la inflación núcleo en el bolsillo popular, en la economía cotidiana, y no todos los rubros que están incluidos por el INDEC para la inflación general, la verdad es que la situación no tiene nada que le permita al gobierno festejar, salvo que tenga alguna especie de sadismo, porque la situación, insisto, social, es de un deterioro muy, muy acelerado. ¿Cómo se cubre un argentino en este escenario, Guido, en donde las herramientas de ahorro en pesos fueron casi en su totalidad eliminadas? Mirá, la verdad que no hay muchas, es malísimo lo que voy a decir, pero no hay muchas herramientas que puedan rendir 25,5% o el ritmo este de la inflación. No lo rindió el dólar, no lo rinden ninguna de las acciones, que tampoco es algo cotidiano en la Argentina que una persona ahorre en acciones. Entonces, o sea, incluso si te sobra un poquito, comprar dólares tampoco... No le vas a ganar a inflación, lo que sí vas a tener de alguna manera es un resguardo respecto de que una devaluación futura o lo que sea te va a permitir a vos estar mejor parado, y que no, digamos, mejor que guardarla en el cajón, en pesos vas a estar. Ahora, sí. Por eso están disminuyendo los plazos fijos en cifras realmente considerables. Es que los plazos fijos están pagando 110% anual cuando tenemos una inflación del 211% del año pasado, y cuando todo indica, o por lo menos mis proyecciones personales, hablan de que vamos a tener un 2024 más inflacionario que el 2023. Entonces, ¿quién puede? Lo dijo el propio Milei, hay que estar muy loco para tener la plata en el plazo fijo. Ahora, ¿qué alternativas hay frente a eso? La verdad que no es claro. Y por un problema de responsabilidad frente al televidente, tampoco me quiero jugar acá a tirar alternativas muy arriesgadas. Claro, tampoco estoquearse, ¿no? Porque no está acompañando, obviamente, el salario. El gobierno tampoco ha convocado al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que sería como un puntapié inicial para, bueno, empezar el debate anual de las paritarias. Debería haberse convocado para fines de diciembre, eso todavía no está. Se habla de fines de enero. Pero ¿está en condiciones el gobierno de poner un techo? ¿Se puede poner un techo? ¿Es necesario poner un techo a la negociación salarial esta vez? Yo creo que lo que habría que poner es un piso, ¿no? Que más o menos se recupere algo el ingreso popular, los salarios, las jubilaciones, incluso los planes sociales, que vienen aumentando muy por debajo cuando son los sectores más vulnerables de la economía argentina. Entonces, yo lo que no tengo recuerdo de un plan económico tan agresivo, de un plan de guerra tan fuerte contra los sectores populares, en donde no haya ningún tipo de red, ningún tipo de contención. Me acuerdo a Milei los primeros días de su gobierno diciendo que la única billetera que iba a estar abierta era la de desarrollo social, sí, para que finalmente los caídos tengan cómo afrontar la tempestad, y lo que nos estamos encontrando es que no hay plata para nadie, de que los caídos van aumentando a borbotones, y en definitiva no tenemos ninguna política de gobierno respecto de los ingresos.